mucho antes de que la Navidad fuera celebrada el 25 de diciembre, mucho antes de los pesebres, los villancicos y los árboles iluminados, la iglesia ya celebraba una fiesta fundamental, una fiesta de luz, de revelación, de manifestación divina, una fiesta que no nació en los palacios ni en catedrales, sino en la reflexión profunda de los primeros cristianos que se preguntaban una sola cosa: ¿cuándo y cómo se manifestó Dios al mundo? Y la respuesta fue clara: esa manifestación tiene un nombre: la Epifanía del Señor. La palabra epifanía proviene del griego epifanei, un término utilizado en el mundo helenístico para describir la aparición visible de una divinidad. No era una palabra cristiana en su origen, era una palabra poderosa. Los cristianos la adoptaron porque ninguna otra expresaba mejor lo que había sucedido en Jesucristo. Dios se hizo visible, Dios se dejó encontrar. La Epifanía no celebra solo un evento histórico, celebra un principio teológico radical. Dios no se esconde, Dios se revela. El texto central de la Epifanía se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, un texto escrito entre los años 70 y 90 después de Cristo, probablemente en Siria o Palestina. San Mateo narra la llegada de unos magos de Oriente a Jerusalén y luego a Belén. La escritura no dice cuántos eran, ni dice sus nombres, ni los llama reyes. Los llama magoi, sabios, astrónomos, intérpretes del cielo, hombres que observaban los signos y comprendían que algo extraordinario había ocurrido. La estrella no es un detalle poético, es un lenguaje teológico. Para el mundo antiguo, el cielo hablaba, y estos hombres entendían ese lenguaje. Llegan a Jerusalén, preguntan por el rey de los judíos. Herodes se turba, Jerusalén se estremece, porque mientras los poderosos temían perder su trono, los sabios se postraban ante un niño. Los dones no son casuales. Oro simboliza riqueza y realeza, incienso, símbolo de divinidad, y mirra, símbolo de muerte y sepultura. Mateo está diciendo algo con absoluta claridad. Este niño es rey, este niño es Dios, este niño dará su vida. Eso es la Epifanía. La Epifanía no nace en Mateo. Mateo lee la historia a la luz del Antiguo Testamento. Isaías en el siglo 8 a.C. había anunciado: caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. El Salmo 72 habla de reyes extranjeros que traen dones al ungido. Miqueas señala a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías. La Epifanía es una confirmación de que las promesas hechas a Israel se abren ahora a todas las naciones. Los primeros siglos antes de la Navidad, aquí ocurre algo que muchos desconocen. La Epifanía es más antigua que la misma Navidad. En los siglos 2 y 3, los cristianos no celebran cumpleaños. Eso era una costumbre pagana. Lo que celebran era la manifestación de Dios en la historia. En Egipto y Siria, ya hacia los años 150 y 200, se celebraba el 6 de enero la gran fiesta cristiana. No distinguían aún entre nacimiento, bautismo y primer milagro, todo era una sola epifanía. El teólogo Clemente de Alejandría, muerto alrededor del año 215, menciona que algunos cristianos calculaban estas fechas sagradas. No era un calendario popular, era una teología en forma de tiempo. Ahora, ¿por qué se celebra el 6 de enero? El 6 de enero tenía un significado profundo para el mundo antiguo. Era una fecha relacionada con la luz. Algunas religiones paganas celebraban ese día la manifestación de los dioses solares. La iglesia no negó esa sed de luz, la redirigió. Cristo no es una luz más, Cristo es la luz verdadera. Por eso el 6 de enero se convirtió en el día de la manifestación definitiva de Dios. Oriente y Occidente, dos acentos, una fe. En Oriente, la fiesta se llamó Teofonía. Allí el centro no fueron los magos, sino el bautismo del Señor, el Jordán, el cielo abierto, la voz del Padre, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Los padres orientales decían: Cristo entra en el agua y el agua se santifica. Por eso aún hoy la Iglesia Oriental bendice los ríos y los mares. En Occidente, cuando Roma fija la Navidad del 25 de diciembre en el siglo IV, la Epifanía se redefine. Ahora se celebra sobre todo la adoración de los magos, Cristo manifestado en los gentiles, dos tradiciones, una sola verdad. Durante los siglos los magos fueron un misterio. En Siria se decían que eran 12, en Armenia se decía que eran reyes persas, en Etiopía sabios con otros nombres. Los nombres que hoy conocemos, Gaspar, Melchor y Baltasar, aparecen por primera vez en un texto del siglo VI, Exarta Latina Barbari. No son datos históricos, son símbolos teológicos. Representan las edades del hombre, las razas conocidas, los continentes del mundo antiguo, la humanidad entera postrada ante Cristo. En el siglo V, el Papa San León Magno predica una serie de sermones decisivos. Dice con claridad: en la Epifanía, Cristo es reconocido como Rey universal, no solo de Israel, del mundo entero. San Gregorio Magno, en el siglo VI, define los tres misterios epifánicos: los magos, el bautismo y las bodas de Caná. Tres manifestaciones, un solo Señor.
Con el paso de los siglos, la Epifanía sale de los libros y entra en las calles, procesiones, dramas litúrgicos. En España y América, los Reyes Magos traen regalos a los niños. En Francia se comparte la Galeta des Rois. En Italia aparece la Benefa, eco popular de antiguas tradiciones. Pero todas ellas subyacen en la misma verdad. Dios se manifiesta y la humanidad responde. La Epifanía no es una fiesta del pasado, es una proclamación eterna, que Dios se deja buscar, que la fe es un camino, que la estrella sigue brillando y que Cristo no pertenece a un solo pueblo, sino al mundo entero. La Epifanía no es solo un recuerdo de unos magos, es la certeza de que Dios se ha manifestado y sigue manifestándose a quien lo busca con sinceridad. Llegados a este punto surge una pregunta inevitable. ¿Por qué una fiesta tan importante como la Epifanía no tiene una fecha exacta de fundación, un decreto claro, o el nombre de una persona que la haya instituido? La respuesta es sencilla y profundamente histórica, porque la Epifanía nació antes de que la Iglesia fuera una institución organizada. En los siglos II y III no existía un Vaticano, no había calendarios litúrgicos universales ni documentos oficiales que fijaran fiestas para toda la cristiandad. La fe se vivía localmente, en comunidades dispersas, muchas veces perseguidas. Las celebraciones surgían por uso, no por decreto. Primero se celebraba, después se repetía y solo siglos más tarde se escribía. La Epifanía pertenece a ese cristianismo primitivo, anterior a las grandes estructuras, cuando lo esencial no era la fecha exacta, sino el misterio que se celebraba. Por eso, a diferencia de la Navidad, que fue fijada más tarde en Roma con documentos claros, la Epifanía es más antigua y también más difícil de arrastrar con percepción moderada, no porque falte historia, sino porque pertenece a una etapa viva, oral y no burocrática en la fe cristiana. Y precisamente por eso la Epifanía no es una fiesta tardía, es una de las más antiguas que existen. Para entender la Epifanía, basta recorrer su historia paso a paso. En el siglo 8 a.C., los profetas anuncian la luz para todas las naciones. Isaías habla de pueblos y reyes caminando hacia esa luz. En el siglo 1 después de Cristo, en el Evangelio de Mateo se narra la visita de los magos, Cristo manifestado por primera vez a los gentiles. En los siglos 2 y 3, en Egipto y Siria, los cristianos celebran el 6 de enero la manifestación de Cristo, nacimiento, bautismo y revelación divina unidos en una sola fiesta. A finales del siglo III, el 6 de enero ya está establecido como una fecha litúrgica en Oriente. En el año 336, Roma fija la Navidad en diciembre. Por primera vez, Navidad y Epifanía comienzan a distinguirse. En el siglo IV, Roma adopta la Epifanía el 6 de enero, centrada en la adoración de los magos. En el siglo V, San León Magno predica la Epifanía como una fiesta del Cristo universal. En el año 506, el Concilio de Agde la establece como fiesta obligatoria en Occidente. En el siglo VI, con San Gregorio Magno, la Epifanía queda plenamente consolidada en la Iglesia Latina. Desde entonces hasta hoy, la fecha permanece, la celebración continúa y el mensaje no cambia. Cristo se mantiene en el mundo entero. La Epifanía no nació con un decreto, sino como una fe viva. Por eso es más antigua que la Navidad y más universal en su sentido, y una de las fiestas más profundas del cristianismo. Los lugares clave de esta celebración son Belén, Jerusalén, Roma y una colonia en Alemania, donde la tradición afirma que reposan las reliquias de los magos. La Epifanía deja huellas en toda la geografía cristiana. La Epifanía nos recuerda que Cristo no vino solo para un pueblo, sino para toda la humanidad, desde los profetas hasta la adoración de los magos. La historia revela una luz que atraviesa siglos y naciones, y esa misma luz hoy sigue invitando al mundo entero a reconocer al Rey que se manifestó para todos.